Y compartir. Listo. Buenas tardes con todos. Déjenme conectar la pizarrita para comenzar la clase del día de hoy. Mientras tanto, eh, vamos a hacer un ejercicio, en este caso de lo que vimos ayer, ¿no? Listo. Mencionábamos en cuanto a la teoría de Bronte y Lowry, ¿no? Entonces, eh, ayer, pues teníamos en este caso que resolver un ejercicio, ¿no? El cual, pues, obviamente, hoy vamos a hacer otro ejercicio en el que ustedes van a participar y me van a decir, obviamente, cuál es el ácido, cuál es la conjugada del ácido, la conjugada de la base. ¿Qué es lo que vimos ayer? Déjenme la pizarra para con eso, pues, ver, ¿no? A ver. Entonces vamos a empezar, pues, obviamente, a realizar otro ejercicio en cuanto, pues, a nuestro ácido y a nuestra base. Déjenme colocar otra. Ay, ya, listo. Y vamos, pues, a buscar otro ejercicio. Déjenme, pues, colocar para, obviamente, realizar. Voy a buscar una reacción, pues, obviamente, que tenga en este caso. mm, ya hicimos el ácido clorhídrico. Vamos a hacer, déjenme ver. Mm, el ácido sulfúrico, también ya hicimos. Mm, ya, vamos pues a formar el ácido fosfórico. Que pues tenemos en este caso aquí la reacción. Déjenme ver. Y vamos a hacer ese porque el ácido clorhídrico ya hicimos, ¿no? Ya hicimos el ácido clorhídrico. Déjenme ver aquí cuál tenemos. No, igual. Fluorhídrico. Veamos si el ácido fluorhídrico pues es una mejor opción. Ya, vamos a hacer el ácido fluorhídrico, el cual pues obviamente vamos a verle
a nuestros, tenemos el ácido fluorhídrico. Ay, déjenme. Tenemos el ácido fluorhídrico. A nuestro ácido fluorhídrico le sumamos agua y reacciona en este caso y pues como resultado nos va a dar H3O más F como resultado. Entonces, que nosotros debemos distinguir, pues distinguimos en este caso una, la base, distinguimos obviamente nuestro ácido y después de ello distinguimos nuestro ácido conjugado de la base y nuestra base conjugada del ácido. Son cuatro lo que debemos distinguir, ¿no? Son cuatro. Entonces, dicho esto, pues vamos obviamente a distinguirlos. Cada uno de ellos, como menciono, ¿no? Cada uno de ellos. Listo. Entonces, mi ácido fluorhídrico en este caso, pues recuerden, tenemos que distinguir, voy a colocar aquí pues, tenemos que distinguir ácido, tenemos que distinguir base, tenemos que distinguir base conjugada del ácido y debemos distinguir ácido conjugado de la base. Listo, son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Listo. El ácido fluorhídrico, ¿qué es en este caso? En cuanto a la distinción, el ácido fluorhídrico es un ácido, una base, un ácido conjugado de la base, una base conjugada del ácido. ¿Qué es el ácido fluorhídrico? Recuerden pues que ayer ya hicimos ejercicio. El ácido fluorhídrico, en este caso, ¿qué viene a ser? En cuanto a nuestros cuatro tipos. Revisen ustedes y pues me mencionan que vendría a ser nuestro ácido. Revisen en el anterior ejercicio que hicimos ayer. Obviamente de ahí guíense para hacer este ejercicio.对，你这写上的呗。Listo, ya revisaron en sus cuadernitos. ¿Cuál es la, cuál es en este caso a cuál corresponde nuestro, nuestro ácido fluorhídrico? ¿A una base, a un ácido conjugado de la base, a una base conjugada? Tengo a Eric, Alexis, Julián y Santiago. ¿Qué es el ácido fluorhídrico? ¿A qué elemento pertenece de los cuatro, obviamente, que tengo yo que colocar? Eh, es ácido, dice. Ya, nos mencionan que es ácido. Y pues sí, en este caso es el ácido. Muy bien. Como su nombre mismo lo dice, el ácido fluorhídrico es el ácido. Y el agua, en este caso, ¿qué vendría a ser ahora? El La agua base. es eso, muy bien. El agua es la base. Listo.
Y obviamente al sumar estos dos, pues os sale, en este caso, el hidrógeno se suma a nuestra agua y el flúor, pues obviamente se separa. El hidrógeno se suma al agua, de ahí el producto es H3O. El flúor pues queda solo en este caso como otra parte de mis productos, ¿no? Entonces, tenemos el ácido, la base. El ion hidronio, que se le llama así al H3O, se le denomina hidronio. El ion hidronio, en este caso, ¿qué vendría a ser? ¿Vendría a ser el ácido conjugado de la base o vendría a ser la base conjugada del ácido? ¿Qué El sería? ácido conjugado de la base. El ion hidronio, muy bien, es el ácido conjugado de la base. El ion hidronio es el ácido supongamos, conjugado de la base. Y finalmente el flúor, en este caso sería, pues obviamente ya no queda más que la base conjugada del ácido. Bueno, aquí sí podemos colocar ácido. Ya, la base conjugada del ácido. Entonces ya sabemos distinguir. Ya distinguimos cuál es el ácido, ya distinguimos cuál es la base, ya distinguimos cuál es el ácido conjugado de la base y ya distinguimos la base conjugada del ácido. Y pues dicho esto, podemos hacer la relación ácido-base, ¿no? Que recuerden que hacíamos después de ya resolver en este caso. Entonces hacíamos ácido 1, base 1, ácido 1, base 1, ácido 1, base 1, ácido 2, base 2, ¿no? Ácido 1, base 1, ácido 2, base 2. Entonces, realizamos los pares ácido-base. Obviamente, recuerden que realizamos los pares ácido-base conjugados, ¿no? De esta reacción, los cuales pues indicamos obviamente ácido 1, ahí no sé esto como ácido 1, base 2, base 1, ácido 2. Así en este caso pues nosotros tenemos y resolvemos nuestros ejercicios. Tal vez dudas, preguntas en cuanto a cómo se resolvió, tal vez una partecita en la que se perdieron, o tal vez todo claro. ¿Está claro, Liz? Listo. Para el resto también todo claro. Listo, todo claro para el resto también. Entonces seguimos con la clase, ¿no? Vamos ahora a hablar un poquito, en este caso, de otra teoría. Hemos acabado, se puede decir, con la teoría de Brewster y Lowry, ¿no? Hemos acabado con esta teoría, las cuales, pues,
Recuerden, en este caso, se puede decir que ellos complementan la teoría que vimos antes de Artemius, ¿no? De Arrhenius, perdón. Déjenme ver por aquí. Tenemos los Arrhenius. Listo. Entonces, esta teoría, pues obviamente, recuerden que nuestra teoría de Arrhenius hablaba igual sobre los ácidos y bases, hablaba que los ácidos, em, pues obviamente forman cationes aniones en este caso, y decíamos que los cationes eran positivos y los aniones negativos. Ya sabíamos formar eso, ¿no? En este caso, pues recuerden también que decíamos que la teoría de Bronsted-Lowry, en este caso, pues em, decía que ampliaba los conceptos expuestos por Arrhenius, ¿no? Igual hablaba que, recuerden, de los ácidos, también hablaba de las bases. Y nuestra teoría de Bronsted-Lowry también decía que un ácido cede los protones y que una base acepta los mismos, acepta los protones. Recuerden también que, pues, esta hipótesis de las ideas de los ácidos y bases son conceptos complementarios entre sí, tal cual en la teoría de Arrhenius, ¿no? Y la teoría, pues, de Bronsted-Lowry también, en este caso, se puede decir que es, pues, complementaria. Y resolvimos ejercicios en cuanto a nuestra teoría, que nos dice pues que el ácido cede protones, la base acepta protones, que tenemos ácido conjugado de la base, que tenemos base conjugada del ácido, en los cuales pues obviamente se puede realizar nuestros pares, ¿cómo se le llamaban? Nuestros mm, pares ácido-base conjugados, ¿no? Que realizábamos. Que es el ácido, que es de los pares de ácido base conjugados, pues obviamente es lo que tengo aquí, ácido uno base 2 ácido 1. Estos son los pares conjugados, los pares ácido base conjugados. En cuanto a nuestra teoría de Bronsted-Lowry, también hicimos otro ejercicio hoy, recuerden, en el cual pues tenemos a nuestro ácido fluorhídrico, el cual pues obviamente se suma con agua, forma en este caso el ion hidronio y el flúor, los cuales pues obviamente cada uno tiene su nombre. El ácido fluorhídrico, como su nombre mismo lo dice, es el ácido. El agua vendría a ser la base y pues el hidrógeno vendría a ser el ácido conjugado de la base y el flúor vendría a ser la base conjugada del ácido. Y al momento de formar los pares ácido-base conjugados, pues obviamente ya coloco ácido uno base uno ácido 2 base 2 y formo los pares ácido-base. El ácido uno va a ir con la base 2 y la base uno va a ir con el ácido 2. Así tal cual, ¿no? Listo. Entonces, pues, esto sería en cuanto a nuestra teoría de Bronsted-Lowry. Ahora vamos a hablar un poco, primero un poco de historia, en este caso en cuanto a nuestra teoría, y pues después nos vamos a hablar en sí de la teoría de Lewis. Antes de terminar, pues, con nuestra teoría de Bronsted-Lowry, pues terminar en este caso con una acotación, ¿no? Recuerden que esta teoría se puede decir que es más general comparada con la teoría de Arrhenius, ya que las definiciones de ácido-base de Bronsted-Lowry no se limitan a las disoluciones acuosas. Recuerden que en Arrhenius sí se limitaban, ¿no? A algunas disoluciones acuosas. En cambio, en la teoría de Bronsted-Lowry se puede decir que, como menciono, es más, no tiene limitaciones, ¿no? Pues obviamente se conocen abundantes sustancias con comportamientos ácidos y básicos en ausencia de agua.
Aunque pues se puede decir que las definiciones en ambas teorías son los conceptos ácido-base, pues pueden coincidir pues en algunas definiciones, no todas, en algunas de Brewster-Lowry para las bases también permite incluir sustancias que no estaban catalogadas de esta forma, ¿no? En función a la teoría de Arrhenius. Nuestra teoría de Brewster-Lowry, como menciono, cataloga más bases que no estaban en cuanto a la teoría de Arrhenius. Como ejemplo, pues el azufre, el amoníaco, el, el metino, todo eso, ¿no? Y bueno, eso en cuanto pues a la teoría, ¿no? Recuerden que las teorías de ácido-base son de gran importancia en la química, ya que permiten la predicción de estas propiedades a partir de la estructura de las sustancias químicas, pues obviamente que utilizamos. Y también el conocimiento de las características de estos compuestos químicos favorecen su manejo, obviamente en el contexto del laboratorio químico, porque ya sabemos cómo reaccionan en este caso, cuáles son ácidos, ya sabemos cuáles son bases. Y de este modo se disminuyen así los riesgos de accidentes, se puede mencionar, ¿no? Y este análisis y cuidados son de especial interés cuando las soluciones se encuentran concentradas, ya que en estos casos pueden estar asociadas a lesiones cutáneas. Obviamente cuando se ponen en contacto con la piel. Y a partir de la estructura química, también se puede inferir la fortaleza de los ácidos y las bases, que pueden comprobar mediante métodos experimentales, ¿no? Esto de de los ácidos y de las bases. Mediante métodos experimentales, mediante en cuanto al laboratorio, pues obviamente ya sabemos cómo distinguir un ácido de una base, ¿no? Listo. Esto pues para finalizar con nuestra teoría de Brewster-Lowry. Ahora pues vamos en cuanto a la teoría de Lewis, ¿no? Y pues nuestra teoría de Lewis se puede decir que obviamente en 1923 el químico estadounidense Gilbert Newton Lewis, quien también planteó la teoría del enlace covalente, complementó la historia de las teorías de los ácidos y bases con la introducción de un concepto más general que los que ya existían, los cuales habían sido propuestos por Arrhenius y también por nuestros químicos que ya mencionamos, Brewster y Lowry, ¿no? Se puede decir que Lewis definió estas sustancias químicas de la forma siguiente. Recuerden que estamos hablando pues de ácidos y bases, ¿no? Entonces, como menciono, hablando de la teoría de Lewis, en 1923 el químico estadounidense Newton Lewis pues planteó la teoría de enlaces covalentes. Aparte de ello, complementó la historia de los ácidos y de las bases. Obviamente complementó la historia con la introducción de un concepto más general que los que ya existían, ¿no? Los cuales pues fueron propuestos por Arrhenius y por los químicos Brewster y Lowry, que fueron en este caso pues otros científicos, ¿no? Antes obviamente de Lewis. Entonces, que mencionamos que Lewis definió las sustancias ácido-base de la siguiente forma. Ácido, pues ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otro grupo de átomos. Ácido mm, es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos, de otros grupos de átomos. Y para formar un enlace covalente dátido o enlace bipolar, es un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartidos por dos átomos es aportado por uno de ellos. Repito, el ácido, pues es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos. Sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos, de otros grupos de átomos, ¿no?
Y para formar un enlace covalente dativo o enlace bipolar, en este caso, es un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartidos por dos átomos, y en el que dos electrones compartidos por dos átomos es aportado por uno de ellos. Por uno de ellos. Y listo. Y en cuanto a la base, pues se puede decir que es una sustancia que tiene pares de electrones libres capaces de ser donados o compartidos para formar enlaces covalentes dativos o coordinados. Como por ejemplo el OH, pues esto en cuanto a las bases, ¿no? Las bases, ay, ya. Las bases son sustancias que tienen pares de electrones libres capaces de ser donados o compartidos para formar enlaces dativos o coordinados. Como ejemplo, pues tengo en este caso al OH como ejemplo. Recuerden, el ácido, pues son sustancias que pueden aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos. Y así pues para formar un enlace covalente o dativo o enlace dipolar. En este caso, ¿qué es un enlace dativo o enlace dipolar? Pues se puede decir que es un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartidos por dos átomos es apartado por uno de ellos. Esto en cuanto al ácido. Y en cuanto a la base, en cambio, son sustancias que tienen pares de electrones libres capaces de ser donados o compartidos para formar enlaces covalentes dativos o coordinados. Ejemplo, en este caso, pues tenemos al OH. El OH es un ejemplo de una base que sí vimos, ¿no? En cuanto a la teoría de Arrhenius, que el OH es una base y ya sabíamos reconocer. Ejemplos en este caso, pues el hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio, que colocamos ejemplos, ¿no? En cuanto a nuestra teoría de Lewis. Otro ejemplo en cuanto a una base. ¿Quién menciona otro ejemplo? En cuanto pues a una base. Yo menciono el hidróxido de sodio, que tiene OH, ¿no? ¿Y ustedes qué otro ejemplo pueden mencionar a lo que estoy yo diciendo? El, Santi, no se te escuchó la mitad de lo que mencionabas. Santi, ¿estás por ahí? O tal vez alguien más que nos diga algún ejemplo, en este caso de la base, obviamente que tenga OH, ¿no?
¿Sí? Pues podemos, en este caso, pues colocar un ejemplo. Como yo les mencionaba, el hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio. mm, y pues esto en cuanto em, a nuestros ejemplos que puedo decir, ¿no? En este caso, en cuanto pues a lo que menciono que la base pues son sustancias que tienen pares de electrones libres capaces de ser donados o compartidos para formar enlaces covalentes dativos o coordinados. Recuerden que las bases, en este ejemplo, pues he colocado yo con OH. De ahí tenemos otros elementos que también forman bases. Y como menciono ejemplos de bases con OH, pues tenemos al sodio y al aluminio. Ejemplos, ¿no? En este caso, de bases con OH. Y pues en cuanto a el ácido debe tener su octeto de electrones incompletos y la base pues de algún par de electrones que no formen enlaces libres, ¿no? La reacción de un ácido con una base de Lewis da como resultado un compuesto de adición. Adición. Y pues, obviamente, todas las sustancias químicas que son ácidos o bases, según esta teoría de Arrhenius o de Brewster-Lowry, también lo son de acuerdo con nuestra teoría de Lewis. Obviamente, em, muchos ácidos de Lewis no son los de Brewster, pero tenemos un ejemplo. Tenemos en este caso, vamos a colocarle aquí, pues, nuestro fluoruro de boro. Y le sumamos, en este caso, pues, amoníaco y produce, pues, F3B más NH3. Esta reacción que menciono que vamos a hablar de esta reacción de Lewis. Como menciono, todas las sustancias químicas que son ácidos o bases según la teoría de Arrhenius y de Bronsted-Lowry, pues también nuestras sustancias químicas que son ácidos bases está de acuerdo a nuestra teoría de Lewis, ¿no? Pero muchos ácidos de Lewis en este caso no lo son de Bronsted, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a nuestra relación que les he colocado en este caso en en nuestra pizarrita, ¿no? Un ejemplo, claro, se puede mencionar, ¿no? Y pues obviamente ya vamos. En cuanto a las definiciones de Arrhenius o de Brewster-Lowry, son por lo general adecuadas, ¿no? Para explicar las reacciones en solución acuosa que ocurren entre compuestos que se conforman de hidrógeno. Y según la teoría de Lewis, un ion hidrógeno es invariablemente, un ion hidrógeno pues invariablemente será un ácido y un ion hidróxido siempre será una base. Pero obviamente las definiciones de Lewis amplían el modelo ácido-base, por lo que tienen gran importancia en la química, ya que el concepto de Lewis además identifica como ácidos a ciertas sustancias que no contienen hidrógeno y que tienen la misma función de los ácidos comunes que llevan hidrógeno. Ejemplo en este caso de lo que menciono, recuerden que menciono que según la teoría de Lewis, un ion hidrógeno, voy a colocarles un ion hidrógeno, que en este caso es hidrógeno, según la teoría de Lewis, un ion hidrógeno siempre será un ácido.
Y un ion hidróxido, en cambio, ¿sí? Un ion hidróxido, que en este caso es OH, siempre será una base. Ven que menciona, según la teoría de Lewis, un ion hidrógeno invariablemente será un ácido y un ion hidróxido siempre será una base. Recuerden que las definiciones de Lewis amplían el modelo ácido-base, por lo que tienen gran importancia en la química. Y obviamente ya que el concepto de Lewis es el que estamos viendo, pues se puede decir obviamente que además de que Lewis menciona que el hidrógeno siempre va a ser un ácido, pues también se identifican como ácidos a ciertas sustancias que no contienen hidrógeno y que tienen la misma función de los ácidos comunes, que eso sí llevan hidrógeno. Un ejemplo de lo que estoy hablando, pues voy a colocarlo en cuanto a una reacción. CO3 más O2 en este caso produce, pues sumando en este caso, produce SO4, ¿no? Nuevamente 2. Ahí aquí es todo acá, pues. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, pues actúa como ácido el SO3 y el O2 actúa como base. El SO3 actúa como ácido, que recuerden que no tiene hidrógeno por ningún lado el SO3, pero actúa como ácido. Y el O2